hablar de un trabajo que, bueno, realmente lo estoy un poco desarrollando actualmente y que precisamente sale un poco, tiene su raíz en la tesis doctoral que como habéis comentado, defendí en 2019, ¿no? Donde me centré en estudiar cómo las imágenes de las mujeres del cristianismo fueron utilizadas durante el Renacimiento para mostrar a las mujeres cómo debía ser, digamos, la mujer perfecta, el ideal de mujer en ese momento, ¿no? Y entonces, pues me di cuenta de cómo se adaptaban un poco, no solamente a la devoción del momento, sino también a ese uso propagandístico o de legitimación y difusión de ciertos ideales, pues estas mujeres eran adaptadas, su imagen era adaptada, ¿no? Entonces, eso me interesó muchísimo y también, pues dentro de eso me interesó cómo en esa transición entre Edad Media y Edad Moderna, en ese momento renacentista, a finales del gótico, se crea una humanización de los personajes, ¿no? Entonces, lo que quería proponer hoy, el tema que quiero proponer hoy, que como digo está en desarrollo, en investigación, pues es conocer de forma teórica, histórica, ¿no? Cuáles son los cambios sociales, religiosos, culturales, etcétera, que se dieron en ese momento de transición. Y cómo estos afectan a la imagen de María, ¿no? Cómo esta imagen fue adaptándose no solo a una nueva devoción que aparece ahora, a una nueva espiritualidad, sino también con una función de ser modelo, ¿no? Con una función de influir en las mujeres que eran fieles y servir como ejemplo, porque es precisamente en estos momentos cuando el papel de las mujeres también va a cambiar en esta transición, ¿no? Entonces, bueno, pues las preguntas son un poco esas: ¿qué procesos o qué razones llevan a cambiar la imagen? ¿De qué forma pasamos de representar, pues, a una virgen majestuosa, a una virgen como lejana, hierática y muy solemne, a una mujer, a una María que parece simplemente una mujer, ¿no? Simplemente de forma muy rápida me gustaría nombrar esto, ¿no? Porque creo que es muy interesante que tengamos en cuenta, para las personas que nos dedicamos a los estudios de género, tener en cuenta que la historia del arte debe ser una fuente fundamental, ¿no? Porque cuando nos ponemos a estudiar, bueno, en historia en general, ¿no? Cuando estudiamos momentos tan lejanos como la Edad Media o la Edad Moderna, tenemos evidentemente problemas y los recursos son un poco a veces complicados de conseguir por la lejanía en el tiempo, porque se pierden y demás, pero es que cuando nos dedicamos a las mujeres, al estudio de la historia de las mujeres, es todavía peor, porque claro, las mujeres que siempre han estado dentro del ámbito privado, que siempre han estado dentro de la casa, ¿no? Que ni siquiera podían prácticamente dejar por escrito nada, pues claro, es mucho más complicado, pero ¿dónde están las mujeres en una cantidad muy importante? Pues precisamente en el arte, ¿no? Es indiscutible que las imágenes de mujeres en el arte pues han sido desde siempre muy numerosas, ¿no? Entonces, para eso lo que debemos hacer es un poco pasar de dejar de ver a las mujeres como objetos que cuentan una historia simplemente, o de una escena concreta que se representa, para tratarlas como sujetos, y además sujetos parlantes, ¿no? Sujetos que nos hablan de su propio tiempo y de las mujeres y de la situación que hay en ese momento. Bueno, también de forma muy breve, quizás demasiado breve, porque esto evidentemente es un tema profundo y complicado, ¿no? Simplemente me gustaría, sobre el culto mariano, hacer mención a que se trata sobre todo de un culto popular. Sabemos que hay poquita información sobre la Virgen, que no es muy nombrada en los evangelios, eh, pero que sin embargo pues es una figura que, pues, por su condición de madre, por esa simpatía o empatía que transmite hacia los fieles, ¿no? Esa forma en la que los fieles se sienten protegidos por ella, pues es una figura que de repente pues tuvo mucha aceptación, ¿no? Y entonces la gente necesitaba saber más de ella, necesitaba conocer a María, y se fueron añadiendo un poco la información sobre ella. Entonces, bueno, de hecho la figura de María, pues durante un tiempo fue, como sabemos, bastante, bueno, pues tuvo ciertos momentos de controversia, conceptos que se debatieron y demás, hasta llegar pues prácticamente al siglo XII, que digamos que ya podemos tener un culto mariano ya establecido, ¿no?
coincidiendo un poco también con esa exaltación de la mujer que lleva a cabo todo el amor cortés, e incluso esa relación del feudalismo entre vasallo y señores que se traslada un poco hacia ella, ¿no? Cuando aparece toda esa forma de dirigirse a la Virgen como Nuestra Señora, como si fuera una dama. Pero realmente el gran momento va a ser a partir del siglo XIII, que es como el culmen de la devoción hacia la Virgen, y que esto va a estar ligado a una serie de circunstancias que ocurren y todas muy relacionadas con lo que se ha venido a llamar una especie de humanismo cristiano, ¿no? De recuperación un poco de ideas aristotélicas, de la aparición del franciscanismo, etcétera, que lleva un poco a otra forma de conocer o de sentir la espiritualidad. Pero bueno, como estos cambios que he traído aquí son realmente los que los que más van a afectar a ese cambio en la imagen de la Virgen, lo vamos a ver un poco más adelante, de forma más extendida. En cuanto a la iconografía, pues ocurre un poco lo mismo. Esto es un repaso quizá demasiado breve y solamente me gustaría pues comentar cómo la Virgen pues pasa de unas primerísimas representaciones en las que es una mujer bastante natural, bastante real, ¿no? Porque todavía pues tiene esa influencia de lo que sería el naturalismo clásico y demás, y luego pasa por esa etapa en la que tanto el arte bizantino como el carácter pues más simbólico, geométrico del arte medieval le aportan y le dan pues esa solemnidad, ¿no? Esa majestuosidad, se convierte en ese personaje que nos resulta pues muy divino, ¿no? Y en cierto sentido lejano, pero también muy majestuoso y muy solemne. Y esto luego poco a poco va cambiando hasta que volvemos a llegar al gótico, que se vuelve a dar esa naturalidad, por tanto en el estilo artístico como también porque ahora es el gran momento de devoción hacia la Virgen y no solamente interesa a ella como figura en sí, sino también pues su parte más afectuosa, sus sentimientos, ¿no? Su condición de mujer y también de madre. Hasta que finalmente pues llegamos al Renacimiento, donde ya vemos una humanización total de María, en la que, como ya hemos dicho antes, pues aparece como si fuera pues una mujer más, ¿no? He traído aquí una serie de imágenes para que podamos ver un poco esto de lo que estamos hablando, ¿no? Pues ese primer naturalismo que luego va cambiando hacia una imagen mucho más hierática, en la que no hay relación entre madre e hijo. María hace sobre todo o bien de mujer orante o bien de mujer trono para su hijo, pero luego eso va poco a poco cambiando y aunque todavía pues vemos imágenes un poco rígidas, pues ya hay un poco más de gestualización entre ellos, hay más, bueno, gestualización había realmente antes, pero es a partir del gótico cuando empieza a haber ya una relación afectuosa, por así decirlo, hasta llegar pues a las imágenes del Renacimiento. Y entrando ya más en materia, pues empezamos a ver cuáles son esos cambios religiosos o teológicos que de alguna forma afectan a María, ¿no? Se ha venido a llamar humanismo cristiano a esa nueva forma de entender la espiritualidad, de entender la fe, la religión, ¿no? Que es como más positiva. Viene a partir del siglo XIII, pero se establece todavía durante los siglos XIV y XV, e incluso sigue por el XVI. Se ha venido a llamar también a veces la devotio moderna, pero lo que nos interesa saber es que es una forma más positiva de entender la cristiandad, de entender la fe, porque antes era una religión que quizá tiraba más hacia el castigo, un poco más oscura, más de amenaza, mientras que ahora ya se ve como un refugio, como un lugar pues más amable, más de protección, ¿no? También pues ayuda la recuperación del aristotelismo, esa posible ya relación entre la fe y la razón, y además se ve de una forma más individualista, es decir, hay menos, digamos, no se necesita tanto de un intermediario como la Iglesia o como los religiosos, ¿no? Que cada uno vivía esa espiritualidad de una forma individual y particular. Esto, de hecho, da lugar a que haya una feminización de la espiritualidad y de la fe. Esto quiere decir que las mujeres, al haber esa cierta individualidad,
encuentran un hueco donde poder ser un poco más libres, ¿no? Todo lo demás estaba muy, para ellas estaba como muy compartimentado, muy jerarquizado, mientras que ahí ellas encuentran un hueco donde poder vivir de forma libre. Es el momento pues, en el que encontramos a las beguinas, ¿no? Por ejemplo. Y esto trae como consecuencia, o trae como consecuencia, o en realidad es una retroalimentación, ¿no? Aparecen las órdenes mendicantes y entre ellas el franciscanismo, ¿no? La figura de San Francisco de Asís, que fue, que para él fue muy importante la figura de la Virgen, tienen una relación con la devoción hacia María muy importante. Pero aquí lo que nos interesa saber es que ellos lo que traen un poco es ese voto de pobreza e incluso pues esa forma de vivir imitando la vida de Cristo. Y esto además coincide con un momento en que la gente, los laicos, el pueblo llano, que no pertenecía a esa vida perfecta, a esa vida religiosa que era la perfecta para realmente conseguir llegar a la salvación, intentan buscar una forma pues de salvarse también, ¿no? Entonces es un momento de mucha peregrinación, de mucho, de realizar obras de caridad y entre esas cosas, pues lo que se pretende es vivir una vida también imitando a Cristo. Esto trae como consecuencia que se interesen más ahora por la figura de Jesús que por la de Dios y además que se centren más en ese lado humano de Jesús, ¿no? En el lado humano. Entonces, ahí viene ya una humanización de los personajes del cristianismo y en esta humanización, en este interés por la vida de Cristo y por sus rasgos más humanos, pues María tiene un papel fundamental. Entonces, ¿cómo afecta todo esto a la figura de María? Estos primeros cambios religiosos, pues por un lado, María ahora aparecerá como esa nueva Eva, ¿no? Un poco redime los pecados de Eva y aparece como la nueva madre de todos. María es la madre de todos, pero además es una madre que nos cuida y que nos protege, que intermedia por nosotros. Por eso también pues la devoción aumenta tanto en estos momentos, ¿no? Porque es una imagen, digamos, como muy, es una figura con la que empatizamos. Por otro lado, esa aparición del franciscanismo afecta a la figura de María porque, como he dicho, tienen una gran predilección por ella y además porque van a revolucionar un poco lo que es el concepto de la encarnación. De hecho, ellos, por ejemplo, con Duns Scott y demás, dan los primeros pasos hacia lo que sería el concepto de la Inmaculada. Pero lo que más interesa es que en la encarnación ellos ven una total declaración de María sobre su humildad. Por tanto, María va a ser ahora digamos, el ejemplo perfecto de lo que es la humildad, lo que es la aceptación, la devoción, la obediencia, ¿no? Entonces esto hace que los poderes patriarcales del momento, como puede ser la Iglesia o el Estado, cojan un poco este nuevo concepto de la humildad de María para crear un ejemplo para todas las mujeres, ¿no? O sea, María siempre había sido la mujer entre las mujeres, la mujer más perfecta, pero si lo pensáis, en realidad todos los rasgos que se le daban a María lo que hacían era intentar separarla precisamente del género femenino que durante muchos siglos fue relacionado con temas malos, ¿no? Como puede ser la lujuria, la debilidad mental, todo esto. Sin embargo, ahora María va a ser ya el ejemplo para todas las mujeres, porque además, como ahora veremos, o sea, María acoge una serie de rasgos como la humildad, la obediencia, el silencio, el ser cuidadora, ¿no? El entregarse, el sacrificio, que le viene muy bien para ese nuevo ideal de mujer, para ser ejemplo de ese nuevo ideal de mujer que se va a necesitar en estos momentos de transición y en los primeros pasos del Estado moderno, como veremos, ¿no? Y luego lo que hablábamos, María como Madre de Jesús tiene un papel fundamental porque es, digamos, la parte humana de Jesús, es lo que le da la humanidad a la figura de Jesús y por tanto era interesante también humanizarla a ella, verla a ella como una mujer, como lo que realmente era. Por otro lado, encontramos esos cambios sociales, culturales, que, bueno, podemos resumir un poco en que durante los últimos siglos de la Edad Media se puede ver cierta libertad para las mujeres,
cierta libertad, porque viene de esa concepción de esa exaltación de la imagen de la mujer que se hace en el amor cortés. También tiene una cierta participación en la cultura por las circunstancias de los últimos siglos en los que hay un problema demográfico, alta mortalidad, guerras, epidemias. Las mujeres tienen que entrar en el mundo laboral para echar una mano porque al final no hay hombres suficientes o porque los hombres se tienen que ir a la guerra, etcétera. Luego hay un papel muy importante de las mujeres religiosas que en sus conventos cogen papeles de cierto poder. Luego encontramos ese individualismo espiritual del que hablábamos, ¿no? Ese hueco que encuentran las mujeres en esta nueva forma de entender la espiritualidad. Y finalmente, bueno, pues esto trae consigo que esta pequeña apertura que viven las mujeres en este momento, pues dé como consecuencia que, digamos, se vea o sean más conscientes, por así decirlo, de las capacidades que tienen. Y que surjan, por ejemplo, movimientos como puede ser la querella de las mujeres, aunque fue una cosa pues muy concreta, ¿no? Pero ya se ve de forma más pública, de forma más literaria, cultural, pues un poco ese protofeminismo que se ha venido a llamar, pero que, bueno, básicamente pues era un poco la reivindicación de las capacidades de las mujeres. Pero luego llega la crisis de final de la Edad Media, el comienzo de la Edad Moderna, y entonces las necesidades cambian, ¿no? O sea, por un lado se quiere poner freno a esa cierta libertad para las mujeres, ¿no? Porque, pues, no sé si conocéis este famoso artículo de Joan Kelly, donde habla de si realmente las mujeres tuvieron un renacimiento, porque da la casualidad de que las mujeres hacia el renacimiento pierden libertad más que ganarla en muchos ámbitos. Y esto se da sobre todo porque el Estado moderno tiene unas necesidades muy específicas, que es recuperarse de la crisis de la que venimos, ¿no? Tiene unas necesidades demográficas, tiene unas necesidades económicas que necesitan que las mujeres cumplan un papel muy concreto en este nuevo sistema, ¿no? Y es el ser mujer, o sea, perdón, ser casada y ser madre. Por tanto, con estas ideas se configura ese ideal de mujer del Renacimiento. ¿Y esto cómo afecta a la figura de María? Pues por un lado, digamos que evidentemente no es culpa de los franciscanos, ¿no? Pero esas ideas sobre la humildad de María y María como la figura humilde por antonomasia, pues hace que se utilice esa imagen de María como ejemplo, ¿no? Como ejemplo de lo que debe ser la mujer ideal a partir de ahora. Tenemos que tener en cuenta que la imagen tenía una gran influencia en estos momentos, tanto María como otros personajes, por ejemplo, las santas bueno, pues, Santa Isabel, María Magdalena, etcétera, ¿no? Podemos hablar un poco de ser influencers. Esto suena en cierto sentido bastante bueno, como demasiado traído al presente, pero si lo pensáis bien, al final hoy en día existen estas mujeres que se dedican a mostrar un poco cómo llevar un ritmo de vida, pues si vas al gimnasio, si sales, si entras, qué tipo de ropa llevar, cómo comportarse en ciertos momentos, y esto es... y las mujeres que la ven las siguen, ¿no? Pues esto se puede trasladar, evidentemente, siempre con todo el cuidado del mundo, un poco a estas imágenes que veían las mujeres, que tenemos que tener en cuenta que el arte, todos sabemos cómo ha sido utilizado siempre para enseñar, para alfabetizar, en cuanto a las ideas no solo del Estado, sino de la Iglesia, etcétera, ¿no? Todo esto lo sabemos. Pues estas imágenes tenían una gran influencia, ¿no? Una gran influencia. Entonces, María no solamente se va a humanizar, como hemos visto, por ser madre de Jesús, por esa humanización general que se está llevando por esa nueva devoción, o sea, no solo se adapta a la nueva devoción, a la nueva espiritualidad, sino que además también se adapta para empatizar mejor con las fieles que necesitan sentirse más identificadas, más cercanas, porque al final la Virgen es un gran ejemplo de mujer, pero claro, por otro lado, pues hay muchas cosas de la Virgen que las mujeres de a pie no pueden conseguir, ¿no? Entonces necesitaban sentirse más identificadas con la Virgen, porque esta va a ser, como he dicho, utilizada como una imagen, entre comillas, propagandística, ¿no? Se va a utilizar para difundir y legitimar ese nuevo ideal de esposa y de madre. Y entonces lo que ocurre es que en los diferentes ámbitos en los que aparece María va a crear
dos arquetipos principales, ¿no? El de la mujer como madre y el de la mujer como esposa. Es evidente que hay un cambio entre las imágenes de María del gótico al renacimiento, ¿no? Por esto lo que estamos hablando, como podemos ver, pues pasamos de una María que es como muy solemne, que se encuentra siempre entronizada, siempre vestida con sus mejores galas, que se encuentra todavía un poco hierática, como complicado empatizar con una imagen que nos resulta un poco lejana, demasiado divinizada, por así decirlo. Y pasamos de eso a unas imágenes en las que ella María va apareciendo con un ropaje más de la época, va apareciendo en momentos más cotidianos, más tranquila, más serena, más cercana, ¿no? Y además, pues hay una relación más directa entre la madre y el hijo. Ya decimos que evidentemente hay relación entre la madre y el hijo desde que aparecen sus imágenes, pero que poco a poco esta relación se va naturalizando y se va haciendo cada vez más cercana. Es decir, una cosa es que haya cierta relación, cierto gesto, y otra cosa es que la imagen nos transmita realmente ese cariño y ese amor, ¿no? Entre una madre y un hijo, esa intimidad, esos momentos de cuidados. ¿Y esto por qué? Pues porque, como venimos diciendo, el Estado moderno tiene la necesidad de que ahora las madres sean, de que ahora las mujeres sean madres. Es importante que, digamos, dar una imagen positiva de que de la familia, de los cuidados dentro de la familia, de estar dentro de ese ambiente doméstico. Entonces, esto es importante. Y luego, por otro lado, tenemos que tener en cuenta que venimos de un momento o que estamos en un momento de alta mortalidad infantil y que las mujeres, tanto las de rango más bajo porque tenían que ir a trabajar, como las de rango más alto porque en general los primeros años de los hijos eran cuidadas por nodrizas o por otro tipo, por el servicio, ¿no? Lo que se está reclamando un poco es que las mujeres, y esto se hace a través también de los tratados de los moralistas, que en este momento son tan importantes, y donde se habla de cómo debe comportarse una mujer, ¿no? Pues pues es una forma, como digo, de decirle a las mujeres cómo deben ser madres. Como podemos ver en estas imágenes, María, y esto es interesante remarcarlo, aunque bueno, es bastante obvio, María aparece siempre representada de una forma absolutamente bella, ¿no? María es la más bella de las mujeres y sigue el ideal del Renacimiento, que ya bebe de tradiciones anteriores y que bebe pues de Petrarca, de Dante, ¿no? De todas esas descripciones de mujeres perfectas, y ella las cumple todas, ¿no? Es una mujer con un pelo castaño ondulado, tiene los ojos almendrados y oscuros, la boca pequeña, la tez rosada, en fin, cumple con esas normas, pero no solamente porque evidentemente no se podría representar de otra forma, sino porque en esta época se tenía una creencia que viene basada del neoplatonismo, viene basada en la fisionomía que tan importante fue durante estos siglos, para venir a decir que la belleza exterior es siempre un reflejo de la belleza interior, de manera que con lo perfecta interiormente que es María, ¿no? Espiritualmente, con toda la bondad y toda la perfección que tiene María en su interior, evidentemente por fuera tenía que ser la más bella de todas las mujeres, ¿no? Y por otro lado, también María como madre es representada a través de la Virgen de la Leche. Evidentemente tenemos imágenes de la Virgen de la Leche ya, la pintura del siglo XIV y sobre todo del XV, es decir, en el gótico, aunque todavía es una pintura un poco hierática, como estábamos hablando, donde todavía la Virgen aparece sentada en un trono, donde aunque esté dándole pecho al niño no hay tanta relación entre ellos, pero ya aparece. Pero lo que sí es verdad es que su gran momento, su gran desarrollo viene dado en el siglo XVI, además especialmente en el territorio de la península ibérica, sobre todo en la zona del Levante, donde tuvo una gran devoción, y que no es casualidad que se desarrolle en este momento precisamente en el que se está intentando reforzar esa necesidad de que las mujeres sean madres, ¿no? Tanto por esta alta mortalidad infantil de la que hablábamos, como porque, bueno, pues se está luchando pues, para que las madres se hagan cargo de sus hijos, ¿no? Especialmente en los primeros años de vida. Entonces, la Virgen de la Leche ahora va a tener una gran importancia devocional
pero también, como digo, le va a mostrar a las mujeres qué deben hacer, porque si María amamanta a su hijo, una mujer que es la mujer más perfecta, ¿cómo no lo van a hacer las demás, ¿no? De hecho, esta es la única tarea, digamos, fisiológica que realiza María en todo lo que es el embarazo y el parto, ¿no? Entonces, también para esto lo que hacen es mejorar para que las mujeres, digamos, se sientan más proclives y se sientan a gusto, digamos, porque evidentemente proclives estaban porque este era su papel fundamental desde hace siglos, ¿no? Pero para este papel de madre cuidadora, sacrificada, ¿no? En este tema, lo que hacen también es mejorar el concepto de todo lo que es el embarazo y el parto durante el siglo XVI. Antes, en la Edad Media, se consideraba una consecuencia del pecado original, con lo cual todo tenía así un halo un poco sucio de dolor y de castigo, pero ahora pues se empiezan a hacer estudios de ginecología, de obstetricia y demás, y mejora un poco ese concepto y se ve un poco pues la valentía de las mujeres, la fortaleza, ¿no? Y luego también lo que se hace con esta imagen de la Virgen de la Leche es luchar contra el uso de nodrizas, que en este momento estaba entre las mujeres de altos rangos, muy, digamos, se hacía normalmente, estaba muy extendido. Y se quiere luchar ahora contra eso para, pues como decíamos, que las madres se encargan de sus hijos y además porque se pensaba que en la leche materna se transmite el carácter y los humores. De hecho, precisamente María tiene imágenes en las que aparece como lactante, pero no le está dando el pecho a su hijo, sino que conocemos todos pues esas imágenes en las que María le sale leche del pecho para dárselo a los fieles o a algún santo en concreto, ¿no? Porque a través de la leche se transmite su divinidad, su bondad y sus virtudes, ¿no? Pues esto se transmite también a las mujeres. Las primeras imágenes de la Virgen de la Leche, sobre todo en el gótico, son bastante, bueno, un poco, digamos, artificiales anatómicamente hablando, ¿no? Aparecen unos pechos que no son muy, digamos, muy realistas, pero esto va cambiando, también gracias, bueno, pues al naturalismo y a esa imitación a la naturaleza que viene con el Renacimiento, ¿no? Pero ya vemos pechos que son más reales anatómicamente, incluso que aparecen como también la forma, ¿no? De dar el pecho, la forma de coger el pecho, de apretarlo y demás, pues también es más realista. Las imágenes también son más serenas, las imágenes son tranquilas, son de una madre con el hijo, en ese momento tan íntimo, en el que ya, digamos que se culmina esa relación que ya se tenía durante el embarazo entre la madre y el hijo, digamos que al darle la leche, pues culmina la unión entre ambos, esa unión afectuosa. Y entonces estas imágenes al final se hacen tan cotidianas que parece pues una mujer simplemente dando el pecho al niño, ¿no? De hecho, pues tenemos imágenes en las que aparece pues en una habitación que no es especialmente lujosa, a veces incluso aparece esa Virgen de la Humildad que aparece sentada en el suelo o en un cojín, ya está vestida de una forma más normal, todo esto, ¿no? Entonces se crea un ambiente muy cotidiano en el que las mujeres se pueden sentir identificadas, es decir, cuando tú ves a María dando el pecho al niño, hay muchas imágenes en las que tú te puedes sentir reflejada porque María y su hijo simplemente parecen eso, una madre y un hijo, ¿no? Entonces, la representación del pecho, como hemos dicho, es cada vez más explícita, que esto es un tema que se ha estudiado ampliamente porque llama mucho la atención como un personaje como María enseña de forma tan explícita una parte de su cuerpo así de forma desnuda, pero evidentemente en este momento hay una clara separación entre lo que es el pecho sexualizado del pecho lactante. Sin embargo, cuando llega al Concilio de Trento, se prohíbe el desnudo en las imágenes y ya las ideas sobre el decoro, el desnudo, son diferentes, son más rígidas y a partir ya del siglo XVII esta iconografía por esto va a empezar a desaparecer, aunque en España estaba tan arraigada que se va a mantener bastante. Por ejemplo, aquí tenemos esta Virgen de Luis de Morales, en la que se utiliza la estrategia de no mostrar el pecho, sino de que sea el niño el que va a buscar el pecho de la madre, dándonos a entender lo que va a suceder. Y finalmente me gustaría hablar de María como esposa, que donde, bueno, mejor la podemos observar es en estas sagradas familias, ¿no?
Esta es otra iconografía que, aunque ya conocíamos anteriormente, no es raro que ahora tenga un desarrollo mayor. Es decir, ya en siglos de la Edad Media podemos ver representada la Sagrada Familia, pero normalmente siempre aparecen en una escena concreta, es decir, narrando un episodio del Nuevo Testamento, de la vida de Jesús, ¿no? Pues pueden aparecer en la huida a Egipto, pueden aparecer en en alguna adoración, etcétera, ¿no? Pero ahora, en los primeros siglos, en estos siglos de transición, es cuando aparece la Sagrada Familia en solitario. Simplemente aparecen ellos, quizá a veces acompañados de Santa Ana o de San Juanito, y aparecen en un ambiente totalmente cotidiano, en una casa, es una familia, sin más, es decir, se está de nuevo reafirmando, confirmando o dándole un sentido positivo a lo que es estar en familia, ¿no? Entonces, si bien, o sea, como digo, no es no es una casualidad sin más, evidentemente, si en la Edad Media la vida religiosa era esa vida perfecta, ahora en la Edad Moderna no va a haber esa publicidad a la vida religiosa como la vida perfecta para conseguir la salvación. En la Edad Moderna hay necesidad de que haya familias para mejorar la situación en general, y esto conlleva pues que se haga un refuerzo del papel de las mujeres como esposas y como madres. No solamente aquí estamos viendo a María, pero también encontramos a Santa Ana o a Santa Isabel utilizadas como ejemplo, ¿no? En estas imágenes vemos cómo pues aparece la Sagrada Familia en ambientes muy cotidianos, ya no son esas salas majestuosas con tronos y demás, sino que son pues habitaciones además bastante sencillas. Vemos a la Virgen incluso sentada sobre un cojín en el suelo, la vemos haciendo las labores, también dándole esa parte positiva a lo que es el quedarse en casa, hacer las tareas del hogar, cuidar a la familia. Y luego, pues también nos puede llamar mucho la atención ver cómo María es la protagonista de estas imágenes, porque estamos en este momento reforzando el papel de madre, el papel de esposa. Entonces María aparece como una mujer joven que ha sido casada con un San José bastante envejecido, aunque esto se podía dar en la vida real, con lo cual pues probablemente para quien lo viera no era demasiado extraño, ¿no? Pero bueno, sabemos que San José era ya un hombre bastante mayor que María, mientras María apenas era pues una adolescente, una mujer muy joven, y así es representada. Vemos a María siempre en primer plano, muy joven y bella, mientras San José se encuentra en un segundo plano, envejecido, a veces totalmente desentendido de lo que ocurre en la escena, como en esta primera imagen que tenemos a la izquierda, en la que está dormido. Digamos que no interactúa con la familia, está allí presente, pues para mostrar su presencia, su protección, pero por otro lado es María la que tiene la relación con los niños, ¿no? Y con las tareas. Y bueno, simplemente he traído para terminar esta imagen de la Sagrada Familia del pajarito porque para ver cómo estas imágenes se van adaptando a lo que va pasando a lo largo del tiempo y para hacer propaganda. O sea, pasamos al siglo XVII, ha pasado Trento, ha venido ya las ideas de Santa Teresa, de San Juan de la Cruz, en el que se habla sobre el importante papel de tener el padre en la familia. El padre debe ser el cabeza de familia, debe cuidar también de sus hijos y debe estar presente. Y ahora, sin embargo, vemos una imagen en la que San José ha sido rejuvenecido, se ve como un hombre capaz, maduro, que está cuidando de su hijo, y aparece pues con esa, como ese cabeza de familia, ¿no? Y bueno, pues esto es un poco lo que os quería enseñar, y ya pues cualquier cosa que me queráis comentar, yo estoy súper abierta porque, como os decía, pues estoy empezando un poco con esta investigación. Muchas gracias.